20 años aprendí algo que hoy quiero compartirles a ustedes, que es muy importante y que es que debemos cambiar nuestro corazón. Y quiero que hoy ese mensaje ustedes se lo lleven y puedan meditarlo, puedan tenerlo presente y saber que nuestros corazones tienen que ser limpios, tienen que ser renovados, tienen que ser corazones que le agraden al Señor. Porque hace más de 20 años, estaba yo como uno de esos niños a los cuales se le llevaba la palabra, como muchos de esos maestros llevaron la palabra en Santiago, en Colombia, en esos lugares por allá. Mi testimonio es que cuando yo estaba como a los 7, 8 años, hacían esas escuelitas de verano, ¿verdad?, en la iglesia, y yo iba, y la primera vez que se me predicó el evangelio, que yo recuerde, ya esto meditándolo después, ¿no?, fue en una ocasión donde una maestra llamada Margarita, ella nos mostraba un corazón negro así, un corazón grande, negro, en una hoja de papel, y nos daba pintura roja, y nos decía: tienen que pintar a este corazón de color rojo, y este color rojo significa la sangre de Jesús. Cuando ustedes aceptan al Señor Jesús en su corazón ya no va a ser negro como el pecado, sino que va a ser rojo por la sangre de Jesús, va a ser un corazón limpio. Y hoy quiero que meditemos en eso. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día? ¿Cómo está ese corazón renovado, ese corazón que agrada a Dios para llevar a cabo su obra? Vayamos al pasaje de Mateo, capítulo 15, y veamos parte de lo que el Señor nos enseña cuando fue ese momento especial en el que Él decía qué importante es tener un corazón limpio. El 15, vamos a estar en el Mateo 15, del versículo 1 al 20. El Señor desea una iglesia que hable la verdad y que cumpla su misión de llevar su mensaje a cada rincón de esta tierra. Y para ello se requiere preparar el corazón y no permitir que se contamine. El Señor quiere que nosotros cumplamos esa misión que Él nos encomendó de ir a cada nación y predicar el evangelio. Pero antes de ir y predicar el evangelio, antes de ir y tener esa misión eficaz, debemos renovar nuestro corazón. Amado amigo o hermano que nos visitas hoy, si tú todavía no tienes ese corazón que dices que quieres sentir, un corazón que no tenga pecado, hoy es la oportunidad para que puedas limpiar ese corazón. En el versículo 1 al 3 vemos un pasaje del Señor especial donde Él confronta a los fariseos, a las personas de esa época que estaban buscando tentarle, buscando hacer que el Señor cayera, hacer que el Señor encontrara una contradicción en el Señor. Y leemos donde dice, en el versículo 1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Era la entonces iglesia de ese momento, los religiosos de ese momento, los que ponían las órdenes en ese momento en Jerusalén, que en algún momento dado habían sido instituidos por lo que se había instituido en la iglesia desde Moisés, pero que ellos fueron cambiando ese corazón, fueron cambiando esa forma de hacer las cosas. Dice el 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Preguntaban los fariseos a Jesús para tentarle. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Verdad? Los fariseos o los escribas, ellos tenían esa tradición de que también como pueblo judío debían lavarse las manos antes de comer, antes de ir a la mesa. ¿Pero qué pasaba? Muchas veces los discípulos, como andaban con Jesús en la misión, como estaban con Jesús en el campo, ¿qué pasaba? En una ocasión dice que iban caminando y pasaron y había trigo. ¿Y qué pasó? Ellos tenían hambre. Y ellos agarraron el trigo, los desmenuzaron en su mano y se lo comieron, ¿verdad? No se lavaron las manos en ese momento. Y como en otras ocasiones también, cuando ellos entraban a la casa de algunos hermanos, quizás en algún momento ellos vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Y ellos usaban este pretexto, esta tradición, para tratar de decir que los discípulos no obedecían al Señor, que no hacían lo que el Señor demandaba. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña una gran lección de qué es lo que debe preocuparnos a nosotros realmente, sobre qué es lo que debe entrar en nuestra boca y qué es lo que debe salir de nuestra boca.
En el versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Jesús entonces vino y los confrontó con su situación, los confrontó con su tradición y lo que en realidad estaban haciendo mal, y era que no estaban honrando a su padre y a su madre. Si vemos, los fariseos tenían un problema con el obedecer la palabra y ponían como excusa las tradiciones. Hoy en día existen muchas tradiciones, y si nosotros no tenemos cuidado sobre lo que en realidad la palabra dice que debemos obedecer, podemos quedar obedeciendo más las tradiciones que los mandatos y los estatutos que ha establecido el Señor aquí. Y meditando un poco en esto, sabemos que en esta fecha que viene, que estamos en la Cuaresma, muchas personas se dedican a tener más cuidado con lo que comen. Dicen, bueno, el viernes no se puede comer carne, no se puede comer pollo, hay que comer pescado, ¿verdad? Y me da risa porque en esta semana una compañera mía, el viernes pasado una compañera mía se había comido el almuerzo y dice, ay, he pecado, no comí pescado, comí carne. Entonces, como ya había leído este pasaje, yo meditaba y le decía, no, pero no, esto no es lo que en realidad importa. Le digo, lo que importa no es lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Y ella meditaba, sí, es verdad. Pero entonces era como lo que en algún momento dado nos han enseñado. A todos nos han enseñado esto desde niños, ¿no? En nuestro pueblo latinoamericano hay muchas tradiciones que se practican en Semana Santa, ¿no? Y hay muchas cosas que incluso nosotros comemos en esta fecha que es bueno. O sea, si a usted le gusta, tiene esta tradición de hacer pan casero en esta fecha, o si tiene la tradición de hacer un plato especial en esta fecha, no es malo realmente. Es más, invíteme si tiene algo rico por ahí, ¿verdad? Porque todo lo que ha hecho el Señor ha sido para eso, para que lo disfrutemos, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos hace también ver algo muy importante, y es que hay un mandamiento que no estaban cumpliendo los fariseos y los escribas, que era honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? Y lo importante de esto es que es el único mandamiento con promesa que se establece en la palabra. Si nos vamos rapidito al libro de Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es lo que dice el Señor aquí, uno de los mandamientos, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos tener a nuestros padres en cuenta, tener a esas personas que nos engendraron, que nos dieron la vida, tenerlas en cuenta y poder darle ese soporte que ellos necesitan en algún momento de su vida, porque también nosotros en algún momento dado vamos a llegar a ser ancianos y vamos a llegar a depender de otros, ¿verdad? Así como nosotros suplimos a nuestra familia, así como nosotros pudimos dar en un momento dado, hay personas que necesitan de nosotros, y no solamente lo material, también el afecto, ¿verdad? Quizás a los que vivimos un poco lejos de casa ya, ¿qué nos toca ahora? Llamar, coger el teléfono. Para los que son un poquito más modernos, chatear, un WhatsApp allí con mamá o papá, para los que tienen. Y sorprende, porque en estos tiempos es así. Hasta mi abuelita tiene WhatsApp, y cuando estamos escribiendo ahí en el WhatsApp de la familia, a veces a mi abuelita se le va y escribe algo que le iba a escribir a mi mamá en el WhatsApp, y ahí nos enteramos todo el secreto, pues. Pero es parte de eso, ¿verdad? Parte de incluirnos todos. ¿Y qué pasaba en ese momento con los fariseos? Ellos habían tomado como excusa que lo que ellos daban para la iglesia supuestamente era lo que ellos le tenían que dar a sus padres. ¿Y qué estaban haciendo allí? Estaban pecando, porque habían dejado de darle a sus padres ese sustento que necesitaban, tomando como excusa el hecho de que lo que les correspondía a sus padres, ahora ellos lo estaban dando a la iglesia, ¿verdad? Y sabemos que el Señor nos da en abundancia y nos da para todas estas cosas. ¿Qué le dice el Señor entonces a todos estos? Le dice, estos son mandamientos de hombres, mandamientos que ustedes han instituido.
y que hoy lamentablemente la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo en general la iglesia, no solo de redención, tiene ciertas cosas que la identifican que no son del todo instituidas en la palabra, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, gracias a Dios tenemos personas que nos instruyen como nuestros pastores y nos hablan con la verdad, pero sabemos que hoy en día hay muchas cosas que se siguen que no necesariamente son los mandamientos, sino que son instituciones que se han puesto por los hombres, ¿verdad? Vemos entonces cómo le responde Jesús a los propios discípulos sobre lo que ellos mismos habían pensado. En el versículo 12 del capítulo 15 de Mateo dice: entonces, acercándose sus discípulos le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Podemos llegar incluso a tener una ceguera espiritual si seguimos más estas tradiciones que lo que en realidad dice el Señor en la palabra, que son los mandamientos. Y parte de esto también es lo que el Señor les enfatiza sobre lo que estaban haciendo mal, que es lo que Él ya después le dice en el versículo 7 del capítulo 15: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Enseñando como si fuera una verdad algo que había sido instituido por los propios hombres, ¿verdad? Y esto también me causa un poco de temor. O sea, ¿cómo yo estoy alabando al Señor? Estoy alabándolo con mis labios, pero también con mi corazón y con la verdad de la palabra. Es algo en lo que debemos meditar hoy, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros corazones para alabar a Dios? ¿Cómo están nuestros corazones para poder llevar ese mensaje a otros? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí no es solo el hecho de que yo esté sano, el hecho de que mi corazón irradie vida, sino que mi corazón esté preparado y mi vida esté preparada para cumplir esa misión que Él me ha encomendado, que es llevar su palabra. Y como decía la hermana Telma en su testimonio, hay mucha necesidad de obreros, pero más que eso hay mucha necesidad de oír, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y estoy seguro que no solo allá en Santiago, sino aquí también, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con las personas que tenemos alrededor. Hay mucha necesidad de la palabra, y por eso es necesario limpiar nuestro corazón para cumplir esta misión. En el punto B vamos a ver entonces qué es lo que puede llevarnos a contaminar nuestro corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Por qué esos fariseos y esos escribas llegaron a contaminar su corazón y a tenerlo tan entenebrecido al punto de desobedecer el mandato de Dios? No solo en esto, no solo en el hecho de no honrar a sus padres y a su madre, sino en muchos otros más que se mencionan aquí en la Biblia. En el versículo 11 leemos lo que dice el Señor: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué dice ahí el Señor? No se trata de lo que tú comes, no se trata de que si usted el Viernes Santo se le olvidó comer pescado y comió carne, ¿verdad?, que puede ser una tradición, sino de qué es lo que usted está diciendo, qué es lo que usted va a procurar decir en estos días en los que la humanidad está un poco más sensible para escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo lo va a decir? ¿Con qué disposición usted lo va a hacer, verdad? Vemos entonces que lo podemos hacer de una manera en la que podemos agradar al Señor, pero tenemos que tener cuidado con esto. En el versículo del 16 al 20 dice: Jesús dijo: ¿también vosotros aún sois sin entendimiento? Él le responde a Pedro en ese momento que les dice al Señor: predícanos esta palabra, explícanos esta palabra. En el versículo 15, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. El 17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale.
¿De dónde salen nuestras palabras, nuestros pensamientos y lo que nosotros podemos expresar en algún momento dado? De nuestro corazón, ¿verdad? Y hay un problema con el corazón. En otro versículo dice que el corazón es engañoso y que el corazón también se endurece a veces. Y por eso es importante ejercitarlo. Por eso él palpita tanto, ¿verdad? Porque si no palpita tanto, ¿qué pasa con ese corazón? Se detiene. Dice el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué caracteriza todas estas cosas que son malas? Es lo que caracteriza la condición del hombre pecador. El hombre pecador es susceptible a todo esto que se menciona aquí. Puede ser fornicario, puede ser un homicida, puede ser una persona que hurta, que levanta falsos testimonios contra las personas. Pero usted y yo tenemos la gracia de que hemos recibido el mensaje del Señor. Y ya esto no está en nosotros, ¿verdad? Porque nuestro corazón ha sido limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Estas son las cosas, dice en el versículo 20, que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tradición. Hay que lavarse las manos para comer, ¿verdad? Pero no es algo que ellos estaban viendo así, sino que estaban viendo cómo los fariseos, cómo tentar al Señor, cómo decir que los discípulos no lo estaban haciendo de la manera correcta. En la vida pasada, lo terrenal gobernaba sobre nosotros. Antes, yo podría decir que para mí era fácil hablar mal de alguien. Decir algo malo contra alguien era fácil para mí, porque era un pecador, porque no tenía a Jesucristo. ¿Qué más podría ser fácil para mí? Blasfemar, quizás, mentir, tener malos pensamientos. Era más fácil, porque yo sabía que, ni siquiera sabía que tenía que pedirle perdón a Dios, porque yo pensaba en hacerle algo mal a mi prójimo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, yo sé que esto tengo que sacarlo de mi corazón si llega a entrar, porque es lo que me va a permitir tener un corazón limpio. Vayamos al libro de Colosenses, del capítulo 3, versículos 5 y 7. Nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que puede haber ya innato en mí desde que soy niño, desde que crecí? ¿Qué puede haber? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando era pecador, todo esto era lo que gobernaba en mí, pero una vez el Señor ha venido a mi vida, ha transformado mi vida, todo esto se ha ido, todo esto ha desaparecido ahora, porque ahora soy un hijo de Dios. Y Él establece entonces en el versículo 8 y 9 algo por lo cual tenemos que tener cuidado. Cuando Él dice ahí, pero, es decir, que ustedes también que dicen ser cristianos, pero ustedes también que dicen ser hijos de Dios, cuidado con esto. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Conocimiento pleno de qué? De la palabra. Es decir, que yo en algún momento puedo llegar a tener ira en mi corazón, pero no debo ser un iracundo, no debo andar siempre airado. Que voy por ahí, Jason, ¿qué te pasa? Nada. Ese nada tiene que decir algo más, ¿verdad? O si llego a mi casa y hubo algo que me pasó en la calle y mi forma de reaccionar es una forma que no agrada a Dios, una palabra deshonesta, ¿verdad? Eso no debe estar en el corazón del Hijo del Hombre. Porque ¿qué pasa cuando esas cosas yo las permito en mi vida? Mi corazón poco a poco se puede ir contaminando. Y necesitamos, les reitero, necesitamos tener corazones limpios para poder hacer la obra de Dios, para poder llevar ese mensaje más claro, para que cuando el Espíritu Santo quiera renovar, quiera instruirnos a hacer entender la palabra mejor en nosotros, no haya esa necesidad de que esté endurecido el corazón. Porque ¿qué puede pasar también?
que muchos de nosotros hemos sido renovados en el Señor Jesucristo, pero está esa sombra del viejo hombre que quiere venir sobre nosotros. ¿Qué significa revestido? Es ponerme otra ropa, ponerme otro calzado, ponerme algo que sea nuevo. Y en estos días es fácil poder decir cosas malas o pensar mal de alguien, ¿no? Por cómo está este mundo, cómo está esta tierra. En esta temporada de política uno escucha tantas cosas también de las personas. Y podemos caer en el pecado de comentar también como comenta el mundo y decir cosas que en realidad no son las que debe decir un hijo de Dios. Y por eso debemos cuidarnos. Antes de hablar, de decir esas cosas que en un momento dado las repite el mundo, debemos meditar en nosotros en qué cosas son las que tiene que estar hablando el cristiano, qué cosas son las que tiene que estar meditando el hijo de Dios, cómo debo estar instruyendo a mi hijo, a mi hija, de qué cosas debe estar pensando que es lo correcto, ¿verdad? Pero más adelante, si buscamos Efesios 4:19, el libro de Efesios, un poquito atrás de Colosenses, 2 libros atrás, en Colosenses, en Efesios, el 4:19 nos dice, desde el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en las vanidades de su mente, ¿verdad? Nuestra mente puede envanecerse con cosas vanas. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevó todo eso? La dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué decía Pablo aquí? Que ya ustedes que son de Cristo, ya ustedes que pertenecen al Señor, no sean como los otros gentiles, no seamos como el mundo, sino que tengamos en nuestra mente las cosas que en realidad valen la pena pensar, que son las cosas que el Señor nos ha instruido en su palabra, y que podamos no solo dejar esto, sino dejar la ignorancia, porque dice que en todo esto andan ¿quiénes? Los ignorantes. ¿Ignorantes de quién? Los que ignoran la palabra. No ignoremos la palabra y el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque si solo nos caemos en un poquito de esto, ¿qué va a ir cayendo sobre nosotros? Impureza, dice ahí en el versículo 19. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta allí? Que todo lo que hemos aprendido de Cristo es lo que debemos imitar. Es lo que tenemos que tener presente para llenar nuestro corazón y mantenerlo con un espíritu renovado, un espíritu que le agrada al Señor, un espíritu que va cambiando la forma de ser del cristiano. Y esto se nota. Cuando usted es una persona que viene a los caminos del Señor y muchos de su alrededor ya lo conocen, van notando una diferencia en usted. Dicen, mira, ya esta persona no habla así, ya esta persona se cuida y trata de no decir palabras deshonestas, trata de no hablar mal de alguien. Hay una diferencia, ¿verdad?, que se va notando en el cristiano y que poco a poco van haciendo que cuando el cristiano hable o diga algo, las personas escuchen y también oigan la palabra, porque dicen que están viendo también a un pequeño Cristo, a una persona que está imitando al Señor. Y es lo que podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 11, del versículo 1. 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Era lo que recomendaba el apóstol Pablo. Sed imitadores de Cristo. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? A que si nosotros tratamos de ser más como Cristo, nuestro corazón también se va a ir renovando, se va a ir purificando y va haciendo las cosas un poco diferentes. Y así, cuando nosotros lleguemos a tener presente, cumplir la misión de llevar la palabra de Dios, de poder hablar la verdad a otro, no seremos de tropiezo. Y no seremos de tropiezo a aquellos que ya han oído de nosotros que somos de Cristo. Dicen, tú eres cristiano, pero haces esto. No, ¿verdad? No tenemos que caer en esto. Tenemos que poder llevar la palabra con un mensaje claro.
el versículo 10 del 31 al 33, allí mismo en Corintios, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, ¿verdad? Y es sencillo. Si yo no quiero que se malinterprete que ahora que yo soy cristiano, también tomo alcohol, no lo hago, ¿verdad? Porque no quiero que se interprete que siendo de Cristo también estoy cometiendo pecado. Así cuando se le explicaba a ellos que si había una persona que le invitaba a comer a su casa y le decía: esto que está comiendo fue sacrificado a tal ídolo, ¿qué le recomendaba allí Pablo? No coma de eso, porque eso que va a comer, que le invita a esa persona, está siendo ya de tropiezo para él. Era un ejemplo que él ponía en algún momento dado, ¿no? Pero si tú vas y compras en el mercado, usted va al mercado y dice: voy a comprarme un filete de res, y van y se lo va a comer, no hay problema. Pero si usted sabe que ese filete de res no era de res sino de otra cosa, y esa cosa no se puede comer según la tradición judía, él les decía: bueno, no lo coman, porque entonces va a ser de tropiezo para esa persona. Y es una cuestión de percepción también, de que lo que yo diga sea consecuente con lo que yo predico, y que si en algún momento dado hay alguna acción que pueda malinterpretarse y que pueda llevar a que las personas piensen algo malo de mí, mejor no lo hago, ¿verdad? Para poder también mantener limpio el corazón de cada uno de ellos. En 2 de Timoteo, del capítulo 2, 15, 18, vemos que también es importante algo. Es importante usar la palabra de Dios para poder renovar ese corazón y mantenernos también en contacto con aquellos que necesitan escuchar de la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transformaron la fe de algunos, ¿verdad? Y parte de mantener también limpio nuestro corazón, parte de permitir que ese corazón no se contamine, es tener presente que la palabra de la verdad debe ser una palabra pura, una palabra que no está carcomida por las tradiciones que pueden verse hoy en la iglesia, por muchos problemas de doctrina que tenemos hoy, y de cosas que en realidad cuando se predican lo que hacen es enredar un poco la mente del cristiano y enredar a la persona que está comenzando a tener una vida en el Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que dice ahí que es importante? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Si usted en esta mañana es un obrero aprobado y que no tiene de nada que avergonzarse, déle gracias a Dios. Pero si hay algo que le causa un poquito de vergüenza por lo que dijo, por lo que ha pensado, o por lo que en un momento dado se ha entendido de usted con su familia, con su compañero de trabajo, pídale perdón a Dios y procuremos que eso que estamos haciendo, que no permite que mi corazón esté puro del todo, desecharlo, porque esto nos va a permitir hacer la obra, hacer la misión, nos va a permitir llevar ese mensaje claro, sin remordimiento, y hacer que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Porque en conclusión, un corazón dispuesto obedecerá la palabra y cumplirá la dirección de Dios en su vida. Un corazón que agrada a Dios y se mantiene limpio cumplirá la misión para la cual fue creado. Una iglesia que guarda su corazón impactará, se mantendrá más unida y fortalecida en Cristo, porque no solo somos uno, somos una iglesia, y cuanto más limpios seamos cada uno de nosotros, más fácil se hace esta misión,
y más capacitados estamos para poder llevar ese mensaje a aquellos que lo necesitan y poder esparcir el evangelio.